lechada de cal, influencia y mejoramiento. Vamos a aprender tres factores importantes, ¿no? Primero, cómo influye en mi proceso. Vamos a ver cuál es el impacto que tiene una lechada de cal en el proceso, en este caso metalúrgico, para lo que es flotación de minerales, ¿no? Cómo influye, cuál es la diferencia, cómo saber si una lechada de cal es buena, es de mala calidad. Vamos a aprender a identificar eso. Luego vamos a revisar qué factores son los que influyen para que una lechada sea buena o mala. Vamos a darnos cuenta que hay distintos factores que dependen tanto de la parte del proveedor, como lo es nosotros o los proveedores de cal, y también dependen de la parte operativa. ¿Ok? Y bueno, finalmente, luego vamos a ver un criterio, una pequeña evaluación de cómo es que yo puedo aplicar todo esto que estoy aprendiendo y mejorar mi proceso, ¿no? Así es que, bueno, empecemos, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo influye en mi proceso la calidad de lechada, ¿no? Vamos a arrancar primero de plano con los problemas operativos, ¿no? Cuando una lechada de cal no es de buena calidad, pues se tienen distintos problemas operativos. ¿De qué estamos hablando? De atoramientos, de paros, de horas hombre. Atoramientos, ¿por qué? Porque las lechadas gruesas son difíciles de transportar y se andan atascando en tuberías, en bombas, en los mismos tanques de almacenamiento, distintos puntos donde se generan atoramientos y hay que parar el proceso para desatorar o limpiar problemas. Como bien decía, estos atoramientos generan paros. Estos paros son pérdida de tiempo al final, y esto conlleva también a horas hombre, porque hay que emplear a una persona que se dedique a desmontar, a limpiar, y bueno, estamos gastando horas hombre. Por otro lado, tenemos un consumo excesivo de cal, ¿no? Muy aparte de los problemas operativos que genera una lechada de cal, se genera al no aprovecharse la totalidad del producto porque está mal preparado, se genera un sobreconsumo de cal. Y bien, como indica esto, al final el hecho de no hacerlo bien, de no preparar una buena lechada de cal, nos va a perjudicar en tiempo y en dinero, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia existe entre una lechada de alta calidad y una lechada de baja calidad, ¿no? Vemos en los diagramas algo muy particular. Empecemos entendiendo qué es una lechada de cal. La cal en sí, la solubilidad que tiene la cal en el agua es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que no es que estamos como una sal, como digamos sulfato de calcio o como el hidróxido de sodio, que se disuelve en el agua. No, la cal no se disuelve en el agua. La lechada de cal es una suspensión de partículas de cal. Entonces, la calidad de la lechada de la cal va a depender enteramente del tamaño de las partículas que están en suspensión. Vemos en el lado izquierdo de la presentación, en el esquema de la lechada de alta calidad, ¿qué características? Para empezar, partículas pequeñas, ¿no? Una distribución homogénea de partículas y no hay encalizamiento, no se está pegando la cal a los equipos, eh, es una cal muy fluida, ¿no? El tema de las partículas pequeñas tiene que ver con el área superficial de la lechada de cal. Cuando una lechada de cal tiene una gran área superficial, pues el proceso reacciona mucho más rápido y dejando la mínima cantidad de residuos posible, ¿no? Y por el otro lado vemos la lechada de baja calidad, ¿no? Partículas grandes, una distribución para nada homogénea. Tenemos algunas partículas pequeñas, otras partículas medianas, otras partículas grandes. Estas partículas grandes corresponden a grumos. A pesar de que nosotros podamos adquirir la cal con una granulometría fina, pulverizado, pues es posible que si no se está haciendo bien, las partículas finas se agrumen, se adhieran entre sí y formen estas especies de rocas que sedimentan en el fondo de los tanques, ¿no?
Y esas son la principal causa de atoramientos, de arenamiento de los equipos, ¿no? Encalichamiento, ¿no? Ustedes, si se han fijado, un tanque de lechada tiene bastante cal que se pega a las paredes muchas veces, y cada cierto tiempo hay que hacer una limpieza de eso. ¿Por qué? Porque ese encalichamiento le va quitando volumen a nuestro tanque, ¿no? Entonces, no es para nada beneficioso. En este esquema que hay 5 factores: calidad de la cal, temperatura, agitación, almacenamiento y calidad de agua, ¿no? Cabe resaltar que esto viene de la fuente del investigador Mohammad Hasibi, que es una persona que ha dedicado su vida entera a la investigación, al desarrollo de este producto, justamente de la cal y de su preparación para la aplicación en los procesos. Ok, vemos que este esquema está dividido en 2 partes, en 2 colores. El rojo, que refiere a la calidad de la cal, y lo hemos puesto así porque el diagrama donde estamos, donde mostramos los factores que influyen, nos habíamos quedado en la calidad de la cal, que esto corresponde al proveedor, ¿no? Al proveedor del producto. Vamos a revisar entonces qué cosas se deben tener en cuenta al momento de la calidad de la cal. Bueno, esta parte de calidad de la cal tiene como principal objetivo desarrollar un criterio para evaluar la calidad de un producto, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar solo del valor del óxido disponible, y no es el único factor que influye, que determina si una cal es buena o es mala, ¿no? Existen otros factores que son muy importantes y que se deben tener en consideración, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos 2 columnas, partiendo primero de los 4 puntos que están a la izquierda, corresponden a los parámetros de calidad que más importantes que se deben medir en una cal. Empezamos, claro, por el CAO disponible, ¿no? Que para cales de alta calidad debe ser mayor a 80%. Este se determina a través de un análisis químico normado por ASTM, el ASTM C25, y es el único método para medirlo. Y bueno, ese es su valor, que debe ser mayor a 80%. Es el primero que siempre vamos a pedir y que vamos a controlar, ¿no? Luego viene otro factor muy, muy importante, que es la reactividad. Por eso está remarcado en rojo, ¿no? La reactividad determina la velocidad con la que va a reaccionar la cal, ¿no? Es bueno tener una buena cantidad de CAO disponible, pero lo es también eh, a qué velocidad va a reaccionar esa cantidad de óxido de calcio que tenemos en nuestra cal, ¿no? La reactividad también se mide con un método ASTM, S110 de laboratorio, y bueno, para valores, para poner en contexto, digamos que en una escala para agrupar a las cales, se dice que las cales de menor a 10 de reactividad son de baja reactividad y superior a 10 son de media y alta reactividad, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestra cal está en 15 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la prueba, nuestra cal eleva en 30 segundos 15 grados de temperatura, ¿no? Esto es un procedimiento estándar. El PPC, que significa pérdidas por calcinación, y que hace referencia a los crudos. Recordemos que todas las cales eh, provienen de un proceso de calcinación de una materia prima, que es la piedra caliza, pero esta calcinación no es perfecta. Todas las cales de todos los mercados de todo el mundo tienen un porcentaje de crudos. Y es importante que este porcentaje debe estar en un rango entre 1 a 3%. ¿Por qué no debe estar mayor a 3? Quiere decir que la cal está cruda, ¿verdad? O sea, que no ha cocido, no ha terminado de calcinarse correctamente y, bueno, y estamos perdiendo calidad ahí. Pero cuando ya es menor a 1%, quiere decir que ya está sobrecalcinada, que le han metido demasiada temperatura, y también es perjudicial. ¿En qué va a perjudicar? Principalmente que cuando está muy calcinada, la reactividad va a empezar a bajar. La velocidad con la que reacciona la cal va a empezar a disminuir. Entonces, este es un valor también muy importante. Y bueno, la granulometría, ¿no? Pero la granulometría debe estar correctamente escogida de acuerdo a la distribución de los equipos, ¿no? En el caso de ustedes utilizan pulverizado, hay que asegurarse de que los lotes que lleguen
cumplan con la malla que está ofreciendo el proveedor, pues, ¿no? Si hay otros procesos también de flotación de minerales que usan cales gruesas, cales granuladas, porque tienen otras distribuciones de equipos. Entonces, es importante también tener en cuenta la granulometría. A veces uno pensaría que el pulverizado puede funcionar para todos, no lo es así. Ha habido casos, por ejemplo, que plantas de cal que trabajan con cal gruesa, con rocas de cal de 2 a 3 pulgadas, porque así está su distribución de equipos, se ha introducido al sistema cal pulverizada y han colapsado porque no está diseñado el sistema para esa granulometría. Ok, bueno, dicho esto, se relaciona con la columna de la derecha, que son los factores de los cuales dependen estos parámetros. La calidad de la materia prima y el proceso de calcinación. La calidad de la materia prima es importantísima. De ella debe tener un carbonato de calcio superior al 92% y debe ser una granulometría controlada, ¿no? Como les comentaba, como les decía, la cal solo es la calcinación de una piedra. Entonces, la calidad de esta piedra es súper importante para que la calidad de la cal sea. Y luego tenemos el proceso de calcinación, ¿no? De nada nos sirve tener una muy buena calidad de materia prima si es que el proceso de calcinación que utilizamos no aprovecha esa materia prima, ¿no? O no está controlado. Entonces, en el proceso de calcinación, ¿qué es importante? Tener una temperatura controlada, un amplio tiempo de residencia, un enfriamiento adecuado, ¿no? Entonces, relacionando los parámetros de la cal y los parámetros de producción, tenemos que la materia prima, la calidad de la materia prima tiene que ver con el óxido disponible. Pero sin embargo, el proceso de calcinación va a influir tanto en el óxido, tanto en la reactividad, tanto en los PPCs y bueno, en la granulometría, pues, ¿no? Entonces, es por eso que es importante enfocarse en el proveedor de cal que ustedes escojan en cualquier operación, producción, cualquier actividad, verificar cómo es el proceso de producción de cal de este proveedor, ¿no? Porque como les explico acá, influye al final en el proceso. Justamente hablando de la reactividad, me gustaría especificar un poco cómo la definición y la diferencia de una partícula de alta y de baja reactividad, ¿ok? Una partícula, como ven en este esquema, una partícula de alta reactividad tiene el óxido de calcio expuesto al ambiente. Está listo, presto a reaccionar. Mientras que una partícula de baja reactividad tiene una especie de costra, algo que le impide reaccionar inmediatamente con el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos entran en contacto con el agua, pues la partícula de alta reactividad inmediatamente reacciona y genera temperatura, porque recordemos que la reacción es exotérmica. Mientras que la partícula de baja reactividad demora un poco porque esta costra tiene que desprenderse y recién después el agua entrar en contacto con el óxido de calcio, ¿no? Entonces vemos acá partícula expuesta, partícula encapsulada, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué se da una cal de alta reactividad? Porque hay una temperatura de calcinación controlada, un amplio tiempo de residencia y bueno, y finalmente tenemos un aprovechamiento y un rendimiento óptimo, ideal de esta cal, ¿no? Cuando la partícula tiene baja reactividad es porque ha tenido una temperatura de calcinación excesiva, como les decía, el control de temperatura de calcinación es muy importante. El tiempo de residencia ha sido poco, como ha sido una temperatura excesiva, el tiempo que le han dado para calcinar ha sido demasiado poco, demasiado bajo, y el aprovechamiento y rendimiento baja, ¿no? Considerablemente. Y bueno, esta es la descripción de lo que sería la reactividad y su importancia en el proceso, ¿no? Pasamos a lo que son los factores operativos, ¿no? Los controles de operación, los factores de los que tiene que ver con el cliente y su operación. Tenemos 4, dentro de los cuales hay uno que es el más importante e imprescindible, que es la temperatura de apagado, ¿no? Por eso está en otro color, incluso tiene una estrellita aquí. Como dice acá, es el más importante de todos, ¿no? Se da por la reacción exotérmica y se controla con la relación agua-cal, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros controlamos la temperatura
al momento que preparamos nuestra lechada, hay una temperatura en este tanque apagador. Si esta temperatura es alta, como es acá, ideal de 50 a 60 grados, esa temperatura va a hacer que las partículas se vuelvan mucho más finas. Y ya hemos visto que la característica de una lechada de alta calidad es que sus partículas son finas. Cuando la temperatura de apagado no se controla en un nivel de temperatura muy bajo, estamos hablando por debajo de los 20 grados centígrados, sucede el evento denominado drowning, que hace que de alguna manera las partículas se empiecen a encapsular y empiezan a aglutinarse entre ellas, a formar grumos. Estos grumos no se deshacen a veces, ¿no? Uno piensa que con la agitación o con el movimiento del flujo de la lechada se van a deshacer en algún momento, no se deshacen. ¿Por qué? Porque la cal es un producto cementante y tiene la propiedad de fraguar debajo del agua. Entonces, estos grumos, mientras estén en movimiento debajo del agua, van a empezar a endurecer. Cuando ustedes los vean en las colas, en algún momento de la limpieza, van a tener el aspecto como si fuesen de piedras. Y lo primero que vamos a pensar es que pues, vino como piedras en la cal, ¿no? Pero no es así. Son grumos que se han endurecido en el momento de preparación bueno, se han formado y se han endurecido. ¿Ok? Y bueno, de ahí vienen tres factores también muy importantes que, que vale la pena ver y controlar. Primero, la agitación. Como sabemos, cualquier reacción sin una agitación adecuada, pues no se puede llevar, no va a tener un éxito relativo, ¿no? La agitación debe ser continua, una continua agitación en todos los tanques donde se almacena lechada de cal. ¿Por qué? Porque la lechada de cal, como les mencionaba, es una suspensión. Y si nosotros dejamos de agitarla, esta va a empezar a sedimentar, pues, ¿no? Entonces vamos a tener problemas ahí también. Y debe ser continua y de alta turbulencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta temperatura de apagado que queremos controlar debe ser homogénea en todo el tanque. No puede ser que la parte, digamos, de arriba del tanque se caliente y la de abajo no esté fría, ¿no? No tiene sentido. Tiene que ser homogénea en todo el tanque. Por eso la agitación debe ser formidable, ¿no? Tiene que haber una alta turbulencia dentro del tanque. Debemos evitar puntos calientes, puntos fríos y puntos calientes, ¿no? Otro tema importantísimo también es la calidad del agua que se usa para preparar la lechada de cal, ¿no? A veces he tenido la experiencia de encontrar algunas empresas que usan aguas incluso de drenaje, ¿no? De drenaje de mina, de drenaje de botadero, de aguas ácidas para preparar lechada de cal. Y eso no es correcto si es que no se quiere desperdiciar el producto, pues, ¿no? Como bien indica acá, el azufre a mayor a 500 ppm provoca problemas, ¿no? Va a endurecer, va a promover esta formación de grumos también, ¿no? Vamos a perder cal ahí. El azufre reacciona también con la cal, forma sulfato de calcio, entonces vamos a perder producto. Si estamos en un proceso de tratamiento de aguas, podemos usar el agua que ya se ha tratado para poder preparar lechada de cal. Pero es importante que el agua que usemos sea agua de una fuente, ya sea de agua tratada o de una agua fresca, como se conoce, pues, ¿no? No de un agua de un drenaje ácido o de algún contaminante, ¿no? Y bueno, el último parámetro es el almacenamiento, algo también muy, pero muy, muy importante, ¿no? La cal es higroscópica, quiere decir que es susceptible a la humedad del ambiente. Mucha facilidad reacciona con la humedad del ambiente. Cuando es una cal altamente reactiva, aún más todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la cal se reacciona con la humedad del ambiente? Poco a poco se va convirtiendo en hidróxido de calcio. Nosotros no lo vemos, pero sucede. Y cuando la cal se va hidratando por la humedad del ambiente, va perdiendo reactividad, va perdiendo la capacidad de generar temperatura, de ser exotérmica al contacto con el agua. Entonces, si estábamos hablando de que subía el calor en 15 grados, pues cuando se te hidrata va a subirlo 2, 3 grados. Y eso no va a ser suficiente para poder controlar tu temperatura de apagado, si es que ese es tu objetivo, ¿no?
Entonces, es por eso que se vuelve muy importante el almacenamiento. ¿Cómo es que debe estar almacenada? Bueno, dependiendo de la presentación que uses, si es alguien que usa big bags o sacos, por ejemplo, tiene que estar sí o sí sobre un almacén techado, sobre parihuelas, para evitar que tenga el mínimo contacto con el agua y con la lluvia, y tiene que haber una alta rotación de inventario, ¿no? Por más bien almacenada que la tengamos, si dejamos esa cal almacenada 4, 5, 6 meses, pues no vamos a poder evitar que se hidrate. Y por otro lado, bueno, si usamos silos de cal, debemos asegurarnos de que, silos neumáticos, de que el aire que se use para descargar los hilos, para llenar los hilos, sea un aire seco, ¿no? Que las líneas de aire tengan válvulas de mantenimiento, me parece que se llaman, que tienen los filtros de humedad, pues, ¿no? Porque si no igual vamos a perder la cal con la humedad del aire que estamos insuflando, se va a hidratar y vamos a perder esta propiedad de reactividad y de que sea exotérmica. Nosotros en nuestra experiencia hemos identificado un sexto factor que consideramos que debe ser mencionado y es muy importante, ¿no? El factor humano. Es una lámina donde se representan algunos tipos de apagador que se han visto en las operaciones mineras. El tipo Slaker, tenemos el tipo Slaker de bajo costo, volumen moderado y que se opera bajo el control de temperatura, es el más común, digamos, porque bueno, hace referencia al tanque con una paleta mecánica clásico que todos conocemos, ¿no? Simplemente que el tipo Slaker en su diseño original incluye un desarenador, una segunda cámara que sirve para desarenar y quitar algunos gruesos que pueda tener las cales gruesas. El de pasta, sí, hay operaciones acá en el Perú que usan este tipo de apagador. Es también un apagador de bajo costo, es un equipo pequeño, pero acá se opera bajo el control de la relación agua-cal, ¿no? Porque depende mucho de la densidad. Su operación depende mucho de la densidad de la lechada. Y finalmente el apagado en molinos de bolas, ¿no? Tiene un alto costo definitivamente, de inversión, de operación, de energía, de mantenimiento. Es un equipo grande, gigantesco, eh, pero la ventaja es que se puede operar de distintas formas y acepta, digamos que puede procesar todo, ¿no? Porque al final es un molino, pues, ¿no? ¿No? Esto es algo solo representativo, informativo, mejor dicho, para que ustedes conozcan los tipos de apagador. Bueno, pasamos a lo que es la implementación. Bueno, entonces hemos visto el impacto de la lechada, hemos visto la diferencia entre una lechada de alta calidad y de baja calidad, hemos visto los factores que influyen para tener éxito y ahora vamos a ver, bueno, entonces, ¿cómo puedo implementar en mi operación si es que no lo tengo implementado, ¿no? De todas maneras, es interesante revisar estos puntos para saber si estamos por el camino correcto. Bueno, para empezar, disculpen la redundancia, empecemos con evaluando los insumos, ¿no? Los insumos que estoy utilizando son adecuados para el proceso, de acuerdo a todo lo que les he explicado, debemos evaluar los insumos. La calidad de la cal, de acuerdo al criterio que les he mostrado, y la calidad del agua, ¿no? Importante ver qué componentes tiene el agua que estamos usando para preparar la lechada de cal, ¿no? Una vez que los insumos son los correctos, pues vamos a ver los equipos. Si nuestros equipos son los adecuados, nos pueden permitir llevar en el futuro un control, ¿no? Tenemos que evaluar nuestros tanques, si tienen el diseño correcto, la capacidad correcta, el diseño de las paletas, si genera la turbulencia que realmente requerimos. Estamos hablando de que lo más importante es el control de la temperatura en el apagador, debemos tener un termómetro en el apagador. Y si vamos a determinar que para el control de la temperatura vamos a jugar con las relaciones de agua y cal, con las cantidades que ingresan de cada uno, pues tenemos que tener un medidor de flujo, ¿no? Tanto de cal como de agua, ¿no? Eso es una manera de controlar la temperatura. Ojo, les comento, hay algunas operaciones, sobre todo en Chile, que incluso para asegurarse de que esto funcione, de que se alcance la temperatura, tienen calentadores de agua, ¿no? Algunas plantas automatizadas tienen en su proceso calentadores de agua para asegurarse que la temperatura
con la que viene el agua, sumada a la de la reacción exotérmica, sea la ideal y tengan la mejor calidad de lechada posible. Bueno, acá vemos los parámetros de agitación, almacenamiento. El almacén también se ve en este punto, ¿no? Hay que evaluar si nuestro almacén es bueno. Ya les mencioné, nuestro silo tiene, por ejemplo, pregúntense si el silo tiene filtro de aire, de humedad para el aire que se usa. El almacén es techado, está sobre parihuelas, cómo cuando llueve entra el agua, cómo se comporta durante las lluvias. Todo eso hay que evaluar, ¿no? Y bueno, y finalmente cuando tenemos pues, los insumos y los equipos, es cuestión de llevar a un procedimiento, ¿no? Hacer las pruebas correspondientes y generar un procedimiento que me permita alcanzar una temperatura y los otros factores que hemos mencionado, ¿no? Acá mucho va a entrar el factor humano, la capacitación, los registros, los controles de estos procedimientos que vamos a generar. Bueno, hemos visto hasta ahí estos 3 puntos, ¿no? Ahora me gustaría mostrarles algunas experiencias en base a pruebas, tanto de laboratorio como industrial, o sea, a nivel de laboratorio y a nivel industrial, que, que confirman, que nos demuestran que todo lo que hemos visto es cierto, ¿no? O sea, que realmente tiene una influencia, ¿no? Entonces, obviamente no se menciona a qué clientes corresponden, pero son casos reales dentro de nuestra experiencia con clientes, con prospectos que hemos evaluado y hemos logrado registrar e identificar. ¿Ok? Por ejemplo, para esta primera gráfica vemos la relación temperatura-porcentaje de grueso, ¿no? Se hace la medición de la cantidad de gruesos generados por el efecto de la temperatura de apagado. Esta fue una prueba de laboratorio que consistió en apagar una misma porción de cal, o sea, porciones de cal de 100 gramos con 400 mililitros de agua, pero esta agua a distintas temperaturas, ¿no? Solo para efectos demostrativos, ojo. Entonces, el agua que se usó para una fue de 30 grados, después se subió el agua a 40, 50, 60, 70 grados, y en cada una de las pruebas se pasó la lechada por un tamiz número 60, si mal no recuerdo, y se midió la cantidad de sólido retenido, ¿no? Entonces, como ven, cuando el agua está a 30 grados, se tuvo aproximadamente un 40% de sólidos retenidos en la malla. Y mientras la temperatura va aumentando, pues estos sólidos retenidos van disminuyendo, ¿no? Pasamos a 40, ya bajó, a 50 bajó, a 60 bajó a un 18% más o menos, y entre 70 y 80 grados ya se mantiene estable, ¿no? En la presentación nosotros le mostrábamos que la temperatura ideal es de entre 50 y 60 grados. ¿Por qué? Si esta gráfica muestra que la temperatura ideal sería entre 70 y 80. Esto es a nivel de laboratorio, donde uno puede controlar las cosas fácilmente. A nivel, en la mayoría de minas del Perú que se encuentran a altura, el agua hierve pues ya en 80 grados, incluso antes, ¿no? A más alturas. Entonces, cuando nosotros llevamos la lechada de cal en altura a esta temperatura, se vuelve muy inestable, muy peligroso. La lechada empieza a hervir a borbotones y empieza a proyectar partículas e incluso empieza a, digamos que, erupcionar como un volcán. Entonces, eso no es lo ideal, pues, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado que entre 50 y 60 grados es una temperatura controlable, ¿no? Manejable. No tenemos problemas. Claro, la lechada desprende vapor, pero solo eso, nada más. Y el vapor que desprende es vapor de agua, no es algún contaminante o algo por el estilo, ¿no? En este rango de 60 a 70 se vuelve muy inestable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, puede que nuestra lechada esté, digamos, en 62 grados y hemos venido agregando una cantidad de cal fija. Pero puede que en este punto, con una pequeña cantidad de este 62, 63 que tengamos, se dispare hasta 72, 73, 74, 75 y tengamos estos problemas de inestabilidad, de que hayan rebalses, derrames, y es peligroso, pues, ¿no? Entonces, nosotros por seguridad, por eso recomendamos entre 50 y 60 grados. Que la mayoría de operaciones que hemos visto lo mantienen así y les va muy bien para ello. Entonces, acá vamos a ver unas imágenes de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos el apagado a baja temperatura, vemos este es el residuo que se queda encima de la malla.
son como una especie de rocas, ¿verdad? Grumos de cal que se quedan, que se empiezan a endurecer y se quedan así. Y esto es cal que se está desperdiciando, porque al final esto va a ir al fondo de los apagadores, de los tanques, y se va a tener que desechar. Mientras que el apagado a alta temperatura deja un polvillo mínimo, fino, de color medio grisáceo. Eh, este color grisáceo es un indicador de que lo que está quedando como residuo es solo los insolubles, el crudo, ¿no? Que en su mayoría la piedra caliza es de color plomo. Entonces, esto es un indicativo de que la cal en su totalidad ha reaccionado y está en una partícula muy fina, tan fina que ha logrado pasar la malla, ¿no? Entonces, esta es unas fotografías de las pruebas que se han realizado. Esta es otra experiencia en un proceso de tratamiento de aguas, donde un cliente en su operación normal agregaba la cal al agua ácida, o sea, para regular el pH de su agua ácida de forma en seco. Entonces nosotros le recomendamos el cambio a lechada y cuando hicimos las pruebas nos dimos cuenta con esto, ¿no? Nosotros vemos que acá en la curva roja, cuando agregamos la cal en seco, para llegar a un pH de 8, elevar el pH de más o menos 3 hasta 8, se requerían 10.63 gramos por litro cuando se agrega la cal en seco. Es un consumo elevado. Sin embargo, cuando la misma muestra de agua se prepara, se trata en vez de cal en seco, cal en lechada, pues el consumo baja a 5.7 gramos por litro, ¿no? Entonces, este es el resultado de una prueba de tratamiento de agua ácida, donde se compara el rendimiento de una misma cal agregada en seco y en forma de lechada. Entonces, la importancia para empezar, de usar una lechada en vez de una cal en seco, ¿no? Esta es otra experiencia con 2 lechadas, más bien, pero de 2 proveedores de cal distintos, con la diferencia, perdón, con óxidos disponibles, o sea, con calidades de óxido útil disponible similares, pero con una reactividad distinta, ¿no? Vemos la cal de la línea azul y la cal de la línea roja, ¿no? Acá las características de la cal que se usó, ambas son lechadas, al 5% preparada en condiciones óptimas, o sea, con todos los controles que les he mencionado antes. Acá digamos que solo se está midiendo se está haciendo una comparación netamente de la calidad de la cal. Entonces, vemos que en el óxido disponible, la muestra, la cal que corresponde a la línea azul, tiene un 82% de pureza, mientras que la cal de la línea roja tiene un 83% de pureza, quiere decir que es mayor. Pero, sin embargo, la reactividad sí es muy, muy distinta, ¿no? La reactividad de la cal azul es mucho mayor que la reactividad de la cal roja. Al momento de evaluar el consumo, la cal roja tiene más consumo que la cal azul, a pesar de que la cal roja tiene más disponible, pero tiene mucha menos reactividad. Entonces, esta prueba, esta experiencia nos demuestra cuán importante es también llevar el control de la reactividad, ¿no? En esa gráfica, se puede visualizar la importancia de la reactividad, pero basada en un parámetro de control que se debe medir, que es la temperatura de apagado. El que un óxido de calcio o una cal con un óxido de calcio menor disponible que la tipo B, eso se debe al área superficial. Cuando el óxido de calcio se apaga a las temperaturas correctas para favorecer el incremento en el área superficial del hidróxido de calcio que se fabrica, lo que beneficiamos es el área de contacto. Se incrementa el área de contacto de esa partícula de cal, de ese hidrato generado. ¿Eso qué implica? Menor consumo de hidróxido de calcio para elevar el pH y llegar al indicado. Recordemos que lo que eleva el pH no es el óxido de calcio como tal. Lo que incrementa el pH
de cualquier solución donde se utilice lechada de cal es el OH generado una vez que se realiza el apagado. Es ahí donde está la clave. Con esto ustedes pueden darse cuenta la importancia, y por eso Juan recalcó ese tema de la temperatura de apagado. Esa es clave. En un proceso de fabricación de lechada es clave la temperatura de apagado. Y todo lo que gira alrededor de esto ya es agitación, ya es almacenamiento, pero todos los demás factores giran alrededor de la temperatura de apagado. En esta experiencia, esta es una prueba industrial, también de tratamiento de aguas, pero que muestra muy ampliamente la importancia del control de los parámetros de preparación de lechada de cal. Bueno, este es un cliente que tiene una agua ácida que tiene que tratar con cal, con lechada de cal. Y bueno, al comenzar tenía un ratio de consumo de 45 kilogramos por metro cúbico de agua. Consumo altísimo. Bueno, el agua también es muy ácida. Pero este consumo se da sin controles, o sea, simplemente mezclando el agua con la cal, sin importar la proporción y sin importar la temperatura, ¿no? Incluso el agua que se usa era un agua a 5 grados de temperatura, por la altura en la que se encontraba. Entonces nos hacen el llamado, nos indican que están consumiendo mucha cal y que revisemos qué es lo que se puede hacer. Pues, ¿no? Nosotros identificamos inmediatamente que la preparación de la lechada no es la adecuada y empezamos a proponer los controles, ¿no? Entonces, en la parte izquierda vemos, por ejemplo, el batch 1. Este cliente preparaba la lechada por batch, ¿no? Estas son las temperaturas. Arrancó con una temperatura de más o menos 20 grados, ya cuando en el primer batch que se hizo con los controles que les propusimos, y subió hasta 55 grados. En el segundo batch igual arrancó con una temperatura más o menos de 18 grados y subió hasta los 48 grados. Ya en estos dos primeros batch vimos el solo hecho de haber alcanzado esta temperatura de 55 grados y 48 grados aproximadamente hizo que el ratio bajara de 45 a 37 kilogramos por metro cúbico. Ya para los siguientes batch, cuando hay más continuidad en la operación, pues los batch se mantienen calientes, o sea, el agua que se usa se mantiene caliente y ya no se arranca de 20 grados, sino ya se empieza a arrancar desde 30 grados aproximadamente y se alcanzan más temperaturas, hasta 65 grados que hemos logrado alcanzar, ¿no? En este caso. Y ya vemos que al final, cuando ya se tiene una operación con control, el consumo baja hasta 24.3 kilogramos por metro cúbico, que es lo que el agua demanda consumir realmente, pues, ¿no? Entonces, ese valor de 45 a 20, bajarlo de 45 a 24 es un gran número, ¿no? Y solo llevando el control de preparación, nada más. Esta es otra experiencia. Bueno, algo muy importante también al controlar el consumo de la cal es algunos componentes que son consumidores de cal dentro tanto del agua como de un mineral, ¿no? En el caso del mineral, por ejemplo, el fierro y las arcillas, ¿no? Son consumidores de cal. Cuando a veces se ven incrementos en los consumos, hay que revisar los valores de fierro y los valores de arcilla del mineral para ver cómo están, ¿no? Acá, por ejemplo, en este cuadro vemos que la tasa de consumo promedio de una operación de flotación de minerales de cobre era de 0.8 kilogramos por tonelada y el contenido promedio de fierro era de 4.98%. Sin embargo, cuando sube a 7.65, la tasa de consumo promedio también sube a 1.1, ¿no? Entonces, esto es un valor real de una operación real. Vemos cómo influye directamente el fierro en el consumo de cal. Este es un panel de control de un sistema de preparación de lechada de un cliente. A nuestro juicio, de los clientes que tenemos es el que mejor prepara la lechada de cal porque, bueno, es una operación grande, ha invertido bastante dinero en su planta de lechada de cal y, bueno, vemos que ya incluso es un sistema automatizado y, bueno, vemos que acá en el panel de control
se controla la temperatura de apagado, la alimentación de cal, como les comentaba, tienen medidores de flujo de agua, de cal, y se controla el flujo, el caudal de lechada que sale al proceso, ¿no? Entonces, acá vemos que lo están manteniendo, que la temperatura la están manteniendo a 58 grados Celsius, ¿no? Este es un ejemplo contrario, una operación más pequeña que no tenía conocimiento de estos controles y tenía un pequeño tanque para una pequeña operación y igual apagaba la cal a 5 grados y vemos que en el fondo del tanque se le formaba esta especie de barro que estamos viendo ahí en el recogedor, que parece arena, barro y impurezas, ¿no? Pero realmente no, es cal que ha quedado atrapada, se ha formado así y se ha precipitado en el fondo del tanque, ¿no? Esto ocurre por no llevar los controles adecuados también. Este es lo que les comentaba, ¿no? Un cliente que muy precariamente preparaba su producto con un tanque cúbico y con aire insuflado. Vemos en el fondo, como en el fondo del tanque toda la cal se queda ahí, apelmazada en el fondo y desperdiciada, ¿no? Porque la agitación por aire insuflado no tiene la fuerza para elevar las partículas y bueno, sumado que tampoco no tenía un control de parámetros ni menos de temperatura, ¿no? Entonces son los efectos que causa el no controlar la temperatura.